Hola, mi nombre es Eider Mora. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la ingeniería civil. Bueno, la historia de la ingeniería civil se remonta desde prácticamente cuando inició la civilización, desde que el ser humano empezó a utilizar su ingenio para crear herramientas, para poder trabajar más fácilmente, utilizando los recursos naturales, como por ejemplo las pieles de los animales para protegerse del frío y proteger sus pies. A partir de ese momento se puede decir que la ingeniería como tal empezó a nacer en el mundo. Grandes avances que los que no se pueden ubicar exactamente en la cronología son la invención de la rueda y el descubrimiento del fuego. Estos dos han sido de los más importantes avances que se dieron desde el inicio, siendo que gracias a ellos y en base a ellos se han podido desarrollar muchas de las cosas que ya tenemos actualmente. Nos podemos ir a las civilizaciones antiguas. En Mesopotamia, este territorio que queda entre los ríos Tigris y Éufrates, es donde actualmente está ubicado Irak. Estos mesopotamios fueron de gran aporte a la ingeniería, siendo que allá por primera vez data la carreta de ruedas que se utilizó para los caminos. También ellos construyeron canales, templos y murallas. Debido a que estos pueblos han tenido una historia hostil, se vieron obligados siempre a poder proteger sus militares. También se construyeron allá los primeros trabajos de ingeniería civil en el mundo como tal. Se han encontrado varias tablas de arcilla, las cuales tratan de mostrar cómo fue y cómo estaba organizada esa sociedad de los mesopotamios. En el año 2000 antes de Cristo se ha podido encontrar de que ellos ya utilizaban los astros para poder medir ángulos. Se ha encontrado que ellos utilizaban un elemento que se llama el astrolabio. El astrolabio servía o sirve para poder tomar grados. Se trata de una esfera de 60 y te va ubicando los grados. Hay una estructura muy importante que fue una en forma de torre que se llama el Zigurat. Esta estructura se dice que se creó en honor a los dioses para poderlos alabar. Ella constaba de varias terrazas, tenía escaleras, tenía contrafuertes y en la parte superior tenía un altar y una capilla donde se alababan a los dioses. Se cree que de la torre de Babel, la que se habla en la Biblia, es de este tipo de estructuras que se han podido crear. También tenemos que los mesopotamios, el rey Hammurabi, creó un código llamado con su nombre, el código Hammurabi. Se entiende que este código fue la primera norma que regulaba a los ingenieros y las personas que construían. El código Hammurabi lanzaba como sanciones muy puntuales. Por ejemplo, decía que si una persona construía una casa y la casa se caía y mataba a un empleado, a un esclavo, él debería devolver el valor de la plata. Si mataba dos esclavos, el señor debería devolver el valor de la plata y dar un esclavo. También hablaba que si moría un hijo de la persona que habitaba la casa, el constructor debía sacrificar un hijo suyo. Ellos desarrollaron también, debido a que estaban ubicados entre dos ríos, se conoce que hicieron varios trabajos de irrigación y manejo de aguas. Ellos pudieron, por medio de canales, controlar el agua para abastecer la ciudad. Ellos también utilizaron varios diques en mampostería para poder desviar el río cuando lo trabajaron. Otra de las civilizaciones que hizo un gran aporte en la ingeniería civil fue la civilización de los egipcios. Ellos fueron expertos en planificación y construcción. El egipcio construyó grandes obras que aún perduran. Ellos también trabajaron sistemas de riego, crearon muchísimos edificios en piedra. Esos edificios eran creados para que perduraran por la eternidad. Los faraones siempre trabajaron pensando en que eso iba a ser eterno, porque ellos creían que después de la muerte
ellos iban a habitar ahí, iba a ser su casa. Entonces, pues lo más conocido eh, son las pirámides. Las pirámides perduran después del tiempo. Eh, lo único que les ha afectado ha sido la erosión, que le ha hecho perder a la de Giza, le ha hecho perder 6 metros, pero ella aún se mantiene. Ellas están conformadas por bloques. Cada bloque pesa 2.5 toneladas y hay unos que pesan hasta 3 toneladas. Es asombroso el pensar cómo ellos pudieron, sin tener la maquinaria que ahorita tenemos, poder ubicar con tanta precisión y poder llevar hasta esas alturas esos bloques tan pesados. También se conoce que desde el año 3000 los egipcios crearon sistemas de drenaje y diques. Ellos también utilizaron el río Serbia como su principal medio de transporte para poderse controlar. La otra gran civilización fueron los griegos. Esta civilización, contraria a las otras, no era tan práctica. Ellos se basaban más en la teoría y en la experimentación. Ellos nos hicieron grandes aportes, como por lo menos Pitágoras con el teorema de Pitágoras. Eso es un ejemplo de que ellos no eran tan prácticos, sino que trataban por medio de modelos y de formas matemáticas explicar varias cosas y predecir. Uno de los grandes fuertes de los griegos fue la geometría. Ellos también crearon obras, por lo menos está una de las 7 maravillas del mundo, que fue el faro de Alejandría, que fue el primer faro del mundo. Este faro tiene una altura de 110 metros, fue creado por Alejandro Magno. También ellos construyeron túneles. En la isla de Samos crearon un túnel de 1100 metros de longitud. También se encontraron varios túneles, uno de 1700 metros, los cuales se usaban para transportar el agua. También se construyó Atenas, que Atenas fue construida para que fuera la mejor ciudad del mundo. Para ella se contrataron los mejores artistas de la época y que pudieran trabajar. Ellos dentro de Atenas tenían varias acrópolis, que son las partes más altas de una ciudad. Tenían templos, tenían grandes casas. Estas ruinas aún perduran y son un gran espectáculo para el mundo y las podemos ir a ver. Otra de las grandes civilizaciones fueron los romanos. Los romanos, ellos crearon caminos, acueductos, templos, edificios y baños. Los romanos, debido a su gran aporte, sobre todo porque ellos nos dieron la argamasa, que la argamasa es la base del cemento, fueron los primeros en crear carreteras como tal, ya rematadas y pavimentadas. Ellos también, contrariamente a los griegos, ellos confiaban más en la experiencia que en la teoría. Ellos se basaban en todo lo de sus antepasados, trataban de documentar todas las construcciones, las experiencias buenas y malas que se tenían durante una construcción. Ellos, la lógica, pues la tenían, pero no tan avanzada ni tan planeada como los griegos. Bueno, ya pasamos a la Edad Media. La Edad Media, aunque se puede decir que fue un periodo muerto, ¿no?, para la parte humana, no lo es tanto, siendo que en la Edad Media se construyeron las grandes catedrales góticas, las cuales aún hay evidencia. Estas catedrales góticas, basándose en los arcos, que fue el aporte más importante que hicieron los romanos, trataban de crear las estructuras enormes, donde no solamente era la parte estructural interesante, sino también la parte cómo se manejaba la